Una paloma siendo humana. Capítulo 5. Susurros del más allá. Bienvenidas nuevamente, bienvenidos todos a este nuevo capítulo, el quinto capítulo ya de Una paloma siendo humana. Seguramente, más de una vez te has preguntado ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede con nuestros seres queridos cuando parten de esta tierra? ¿Podemos realmente comunicarnos con ellos? Como siempre les digo, todo lo que yo les relato nace desde mi experiencia y no es una verdad absoluta, porque como sabemos, todas las verdades son medias verdades. Incluso las verdades que yo he creado para desarrollar mi personaje en esta vida, ya las pongo en duda porque quizás son solo un invento de mi mente que es muy creativa, no lo sé. Hoy, después del eclipse de sol y aún con Mercurio retrógrado, dudo hasta de mí misma. Así es que todo lo que les relato puede ser real, como también puede ser una creación desde mi amplia imaginación. Eso lo dejo a criterio de quien está escuchando esto. Pero volviendo al tema que hoy nos convoca, ¿has escuchado alguna vez esos susurros que te hablan al oído y te advierten algo? ¿O te señalan algún camino o te ayudan a alguna decisión que tengas que tomar? Podríamos decir que a esto se le llama intuición y que es nuestra voz interna la que nos envía mensajes y nos dice qué caminos debemos tomar, por ejemplo. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que la gran mayoría de las veces es así. Somos nosotras o nosotros mismos que nos estamos enviando un mensaje, quizás a través de otras líneas de tiempo, no lo sé. Pero también sucede que a veces esos susurros provienen de aquellas almas que partieron y que se quieren comunicar con nosotros. Y no te asustes. Esto normalmente no sucede como en las películas de terror, o al menos no es lo más común. En una oportunidad, en una lectura de registros akáshicos, tuve una experiencia que quisiera que nunca más en la vida se repitiera, porque tuve que comunicarme con un alma que estaba completamente atormentada, y eso marcó en realidad un antes y un después en las lecturas de registros, porque entendí que no todos los seres que trascienden están bien. Hay algunos que realmente están en el infierno, entendiendo, por supuesto, el infierno como un estado de conciencia, no como un lugar en donde el diablo nos está castigando por toda la eternidad. No, el infierno es personal y es una decisión el vivirlo y experimentarlo, hasta que esa alma trascienda el ego y entienda el juego de la vida. Hay una película que me gustaría recomendarles, se llama No Solar, Nuestro Hogar. Está en YouTube, es muy fácil encontrarla, y nos relata un poquito cómo es la experiencia después del proceso de muerte. Por ahí, si no la han visto, búsquenla y véanla porque realmente es lo que al menos a mí me han mostrado qué es lo que sucede después de la muerte. Es bien interesante. A mí la gran mayoría de los casos que me ha tocado vivir o que he decidido canalizar son almas que quieren comunicarse con sus seres queridos, que tienen temas pendientes o asuntos que deben cerrar o aclarar. Pero como les digo, la gran mayoría de las veces ellos nos enseñan que desde el otro lado está todo bien, que están aprendiendo, que están entendiendo lo que era la vida. Y siempre se muestran de la manera en que a ellos les gustaría que los viéramos, como en su mejor momento de vida, con las ropas que ellos comúnmente usaban, como con el mismo estilo, ¿no? Y con la misma personalidad. Eso es bien interesante. Es muy gratificante poder contactar con ellos y saber que la vida no se acaba cuando experimentamos la muerte física. Es solo un paso para seguir experimentando de otras formas, esta vez desde el espíritu. Pero nada se acaba. Todo está transformándose constantemente. Recuerdo que la primera vez que tuve un contacto con un ser desencarnado, al menos de forma consciente, ¿no? Fue con mi abuelo Jaime, con mi Lelo, el papá de mi papá. Y en realidad no fue un contacto, yo lo escuché y fue demasiado extraño.
y me di cuenta que lo había escuchado después de lo que sucedió. Él trascendió del cuerpo físico cuando yo tenía 8 años. Yo era la nieta mayor de ese clan, del clan de los Bamondes, por lo que disfruté mucho junto a mis tíos y a mis abuelos, sobre todo con él. Mi Lelo era un viejo muy buena onda. Cuando llegábamos a su casa, él apagaba la tele y me llevaba de inmediato a comprar un par de bebidas. Era como el ritual al llegar a su casa. Nos sentábamos todos en la mesa, mi Lela, mi papá, mi mamá y mis tíos, puros hombres, eran 5 hermanos. Nos reíamos mucho, jugábamos, bailábamos, lo pasábamos súper bien. Cuando mi abuelo se enfermó de cáncer, yo lo pasé muy mal. Creo que hay cosas que hasta el día de hoy nunca les conté a mis papás, porque era tanta la pena que yo tenía que muchas veces me encerraba en el baño a llorar, en el baño de su casa, con algo que era de él, con algo que le pertenecía, como para conservarlo conmigo, no sé. No podía entender por qué él se estaba muriendo. Estaba enojada con Dios. No entendía por qué mi Lelo se tenía que ir cuando era una de las personas que más me quería en el mundo, según yo. Los últimos días ya no reconocía a nadie. Y la última vez que hablé con él, recuerdo que pasé después del colegio, lo fui a saludar a su pieza, le fui a dar un beso y él me rechazó, se alejó. Me quedó mirando con una cara muy rara y me dijo que por qué estaba ahí en su habitación si yo era la hija del vecino. Y eso me partió el alma. Mi Lela me hizo salir de la habitación tratando de explicarle quién era yo. Y la verdad es que me dio tanta pena que yo me fui a refugiar en el antejardín de la casa, que era mi paraíso. Mi Lelo me había creado todo un mundo en ese pequeño antejardín. Yo era fanática del Mago de Oz. Amaba esa película. Siempre soñé con tener las zapatillas rojas de Dorothy para viajar a ver al Mago de Oz. Y mi abuelo un día me dio una tremenda sorpresa. Hizo un camino amarillo de piedras en el jardín para que yo pudiera caminar por él. Al final del camino llegaba al medidor de agua y ahí tenía un refugio que hasta el día de hoy puedo recordar perfectamente. Recuerdo perfectamente esa sensación de estar ahí. Si cierro los ojos puedo volver a tener las sensaciones que tenía en ese rinconcito, rodeada de árboles, de plantas, sentir el olor, la frescura del lugar cuando mi Lela recién había regado. Era perfecto. Ese antejardín era perfecto. Me gustaba pasar las tardes barriendo y recogiendo las hojas que caían ahí en el otoño. En la última etapa de mi Lelo, yo sentía que al limpiar ese jardín, al tener limpio ese camino amarillo, él se iba a poner feliz y quizá con eso se iba a mejorar. Ese era mi pensamiento muy de niña, ¿no? Pero no fue así, claramente. Mi abuelo murió de un cáncer tremendamente invasivo, murió joven, tenía unos 50 y tantos años. La noche anterior a su muerte, recuerdo perfecto cuando estábamos con mis primos en la habitación del fondo de la casa y de pronto se acercó mi mamá llorando, diciéndonos que el Lelo se iba esa noche y que nos teníamos que despedir de él. Él estaba dormido, o parecía estarlo. Le di un beso y nos fuimos con mis papás. Cuando desperté al día siguiente, mi mamá me abrazó y me dijo que el Lelo ya estaba descansando, que ya no tenía dolores. Y me costó asimilarlo. Me costó entender que esa casa en donde lo había pasado tan bien durante mi corta vida, ahora estaba de luto y nunca más volvería a tener la energía de esos tiempos. La casa, la luz de esa casa se apagó con él. Poco a poco dejamos de ir, las reuniones familiares ya no eran divertidas, mi Lela se llenó de rabias del pasado y hasta el día de hoy pareciera odiar el mundo. Ya no voy a esa casa, pero sí sueño mucho con ella. Es increíble lo mucho que sueño con ella. Siempre vuelvo a ella en mis sueños. Supongo que viví muchas cosas que están en mi inconsciente, que me hacen volver a ella quizás. La última vez que fui, hace varios años atrás, observaba el jardín
y me di cuenta de lo pequeño que era. Las plantas estaban resecas, el árbol que yo veía gigante no era más que un arbusto. Mi camino amarillo ya no era amarillo, era de un color rojo desgastado con el tiempo. Ya no estaba la magia, o quizás yo estoy muy vieja para poder verla. Sin embargo, sé que mi Lelo sigue conmigo, aunque ya han pasado casi 40 años desde su partida. Él fue el primero que me susurró al oído hace ya 21 años. Estábamos con un grupo de amigos y con mi pololo de ese entonces en un camping en el lago Rapel, un lugar de la sexta región de Chile. Éramos 3 parejas. En un momento, las otras chicas me invitaron a comprar a un negocio cercano para que preparáramos algo de almuerzo. Iban en una moto de estas de 4 ruedas. Nos subimos, las 3, en una moto, yo entre medio de ellas. Y cuando la moto partió, yo sentí una voz dentro de mi cabeza diciéndome, bájate. Era una voz masculina que me habló como firme, bien firme. Entonces le dije a la chica que estaba manejando que parara, que me tenía que bajar. Me miraron las 2 chicas como sin entender cuál era mi urgencia. Y les dije que me sentía mal, que mejor me quedaba. Me sentí muy extraña, fue muy rara la sensación. No tuve miedo, pero sí me sentí muy extraña. Con esa voz que no sabía si la había imaginado, si yo había escuchado o qué. Pero ni siquiera me lo cuestioné mucho, simplemente hice caso. Entonces me quedé ahí con Raúl, que era mi pololo, y con los otros chicos que estaban con nosotros. Resulta que pasó un buen rato, pasó mucho rato, y las chicas no volvían. Pensamos que quizá el negocio estaba lleno o que quizá habían ido a otro lugar, pero cuando ya fue mucho rato, decidimos ir a buscarlas. Cuando estábamos a punto de partir, llegó un auto a la entrada del camping y de él se bajaron las 2 chicas llorando con sus rostros completamente ensangrentados. Habían tenido un accidente horrible en la moto, se habían caído por una orilla del camino hacia abajo y habían quedado con heridas sobre todo en el rostro. Fue impactante verlas. Cuando las vi llegar, sentí que me desvanecí, no solo por verlas llenas de sangre, sino porque supe de inmediato que mi Lelo me había hablado al oído. Sentí una confirmación tan grande en mi corazón que me puse a llorar. Abracé a Raúl y le dije, mi Lelo me avisó, me salvó. Mi cuerpo tiritaba completamente. Teníamos que llevar a las niñas a alguna urgencia, teníamos que movernos rápido y yo no podía quitar de mi cabeza la voz de mi Lelo y el agradecimiento instantáneo que sentía hacia él. Fue muy loco. Pasaron los días. No volví a hablar del tema ni con Raúl ni con nadie. A todo esto las niñas estaban bien, tuvieron por ahí algunas fracturas, pero nada muy grave, digámoslo así. Pero aquí no termina esta historia, porque resulta que un mes después de ese acontecimiento me enteré de que estaba embarazada. Y cuando me enteré, cuando me hice el test esa mañana, en ese preciso momento conecté los puntos. Ni siquiera lo pensé. Si me hubiese subido a esa moto, lo más probable es que ese bebé no hubiese existido. Desde ese momento hasta ahora, 21 años después, sé que mi Lelo es el guardián de mi hijo mayor, de Lucas. Y esto lo volví a confirmar unos años después. Lucas debe haber tenido 3 o 4 años, era muy chiquitito. Y un día jugando con mi billetera, sacándome las cosas de la billetera y encima de la cama, encontré una foto de mi Lelo, de esas fotos carné pequeñitas. Lo miró fijamente. A mí me llamó la atención su expresión porque se puso como serio. Y le dije, ¿sabes quién es él? Él sonrió y me dijo, sí, el Lelo. Guardó la foto y siguió haciendo sus cosas de niño, mientras yo, con el corazón a full, pude reconfirmar que mi Lelo
siempre ha estado con él. ¿Cómo dudarlo? Imposible. Y bueno, así se sigue presentando en detalles, en sueños. Yo sé que Lucas está súper protegido por él. Así es que cada vez que sale de la casa, le mando un mensajito por interno a mi Lelo, por ahí por el Wi-Fi, para que lo cuide siempre. La verdad es que lo de ser medium a mí no se me da naturalmente, o no quiero que se me dé de esa manera. Prefiero abrir y cerrar canales cuando estoy lista y dispuesta a hacerlo. Si no, me sería muy difícil simplemente vivir, porque escuchar a todos los que quieren hablarnos desde los otros planos es una locura. Yo prefiero hacerlo de forma consciente cuando yo doy los permisos para que así suceda. Sin embargo, a veces esto se escapa de mis manos y ha sucedido varias veces, pero hay una vez que fue muy especial y que me gustaría relatarles. La historia de terror, entre paréntesis, la historia de terror que viví cuando estaba haciendo una lectura de registros akáshicos, la voy a dejar para otro capítulo, porque es muy larga y no quiero que los capítulos sean tan extensos. Eso lo dejaremos para un capítulo especial de Halloween o algo así. Pero la historia que les quiero relatar es la siguiente. ¿Han escuchado hablar alguna vez de la Marinita? ¿Conocen a la Marinita? Si alguna vez han visitado el Parque O'Higgins, seguramente conocen la niñita de la Marinita. Marina Silva Espinosa, ese era su nombre real. Fue una niña que en el 1945 fue asesinada de forma brutal por su padrastro. Y allí, en el lugar de su asesinato, en un árbol específicamente ahí en el Parque O'Higgins, con el tiempo nació su animita, donde la gente va y le pide favores y después le lleva regalitos. No recuerdo la primera vez que mi mamá me llevó, supongo que debo haber sido muy chica. Lo que sí recuerdo es que siempre le llevaba juguetes, siempre, porque su historia me impactaba enormemente. Era un crimen tan horrible, tan desgarrador, que caló hondo en mi entendimiento de lo cruel que pueden llegar a ser algunas personas. Entonces, de alguna manera, yo siempre quise agasajarla en ese otro plano con juguetes, con muñecas, con dulcecitos. Yo tenía la creencia que ella, de alguna manera, podía jugar con esas muñecas que yo le llevaba. Bueno, resulta que uno de mis grandes sueños en la vida era tener una hermana. Fui hija única hasta los 11 años. Y algo que siempre anhelé en la vida fue una hermana, una muñeca con vida real. Y claro, como yo veía que todo el mundo le pedía cosas a la Marinita, y todos le daban regalos o ponían estas plaquitas en la pared de la animita dándole las gracias, entonces yo hice lo mismo y le pedí una hermana, nada más y nada menos que una hermana. Pasó el tiempo y efectivamente nació mi hermana. Tuve una hermana, la Tami. Y a mí se me olvidó la manda que le había hecho a la Marinita. Se me olvidó. O no sé por qué no fuimos más con mi mamá. Resulta que un día en la tarde me quedé sola en la casa. No había nadie más. Estaba completamente sola. Debo haber tenido 15 años más o menos. Estaba en mi pieza y yo siempre la puerta la dejaba cerrada. Aunque estuviera sola, siempre la puerta cerrada. Y en esa oportunidad me tendí en la cama y me quedé dormida. De pronto sentí que había despertado, pero me llamó la atención que la puerta estaba entreabierta. Aún recostada, llamé a mi mamá, pero nadie contestó. Y luego sentí que alguien venía subiendo la escalera. Y me quedé ahí en la cama esperando que mi mamá entrara. Al llegar arriba a estos pasos, por unos segundos no entró nadie. Pensé que mi mamá me estaba haciendo una broma. Entonces me senté en la cama. Y de pronto, la puerta se abrió lentamente. Se abrió más y entró una niñita pequeña. Me miró a los pies de mi cama y me dijo:
todavía te estoy esperando. Y desperté de golpe. Me senté en la cama y me quedé mirando fijamente la puerta que aún estaba cerrada. Estaba cerrada. Sin dudarlo, supe que la Marinita me había ido a visitar en el sueño. Cuando llegó mi mamá, le comenté de inmediato lo que me había sucedido y me dijo: no me vas a creer, anoche soñé con la Marinita. ¿Qué? Esa fue nuestra reacción. Vamos a verla ahora. Y por supuesto, fuimos a su animita y le dejamos varios regalitos por los favores concedidos por mi hermana. Ya sabes, fuimos con mi hermana. Dicen por ahí que hay espíritus cobradores. Bueno, la Marinita no sé si me fue a cobrar o no, pero al menos yo sentí que tenía que cumplir con mi promesa después de esa visita que me hizo en sueños. Así es que, lección aprendida. Si han hecho alguna manda por ahí, paguen sus mandas. Son varias las historias que tengo para contarles de este mundo de los espíritus. Algunas muy lindas, otras no tanto. Así es que seguramente estaré haciendo otro capítulo del mundo de los espíritus, cómo se comunican con nosotros, cómo me comuniqué con ellos a través de la Ouija, cuando aún era una niña, niña e inconsciente. Y bueno, muchas cosas más que son bien interesantes y que al menos desde mi punto de vista me hacen tener la certeza de que ellos están ahí siempre, invisibles, impalpables. Pero si cierras los ojos y les hablas con el corazón, ten por seguro de que buscarán la forma de responderte. Solo debes estar muy atenta, muy atento a todas sus señales. Nos vemos.